Mi asesor pues, es el maestro Saúl de Salvador Baña, que aún todavía no se ha presentado y se acaba de presentar. Y quiero iniciar esta plática, esta charla con esta reflexión de Albert Einstein. Dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Esta reflexión creo que he tenido la oportunidad de trabajar con directivos, con instructores, en una sesión en el Hotel Holiday Inn de Tlalpan. Con esta frase inicié una asesoría sobre el programa Escuelas de Calidad. Y curioso porque después de un buen tiempo me encontré en otra plática, en otra reunión con directivos, a un director que había estado en esta asesoría que les menciono. Y me dice el maestro director, se acerca y me dice: maestro, yo a usted lo ubico muy bien, lo recuerdo muy bien, porque en una plática en el Holiday Inn de Tlalpan, usted menciona una frase de Albert Einstein que dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Entonces me llamó la atención porque, bueno, por lo menos un directivo me identificaba y me ubicaba muy bien. Los beneficios de una práctica reflexiva son muchos, dicen estos autores como Kubacher, Cassis, Charles, Roger y Timothy. Dicen que los beneficios de una práctica reflexiva son muchos: libera a los docentes de conductas impulsivas y rutinarias, permite actuar a los docentes de manera voluntaria, deliberada e intencional. Sánchez Fuentes, en Lozano 2009, sostiene que la problematización es uno de los grandes quehaceres de la generación de conocimiento. Es un proceso que se describe como un cuestionamiento del investigador, una clarificación del objeto de estudio y un trabajo de localización y construcción del problema de investigación. Esto es bien importante porque precisamente eso es lo que cada uno de nosotros ha hecho o está haciendo: construir un problema que en nuestro contexto, en nuestro centro de trabajo está perjudicando, está no permitiendo pues, que se logren los aprendizajes de los chicos, de los alumnos. Problemas que se presentan en nuestro centro de trabajo, no bien en mi centro de trabajo. Déjenme recordarles que yo soy asesor técnico de la Dirección de Educación Secundaria en Gustavo Madero, y problemas de los que a diario enfrentamos, como estos que tenemos aquí: la comunicación no es asertiva, somos un equipo de compañeros de alrededor de 20 y muchas veces pues se genera este tipo de problemas, ¿no? El equipo de cómputo, cuando contamos, es un equipo muy obsoleto ya. No hay identidad como equipo, falta de compromiso, falta que hagamos compromisos, que seamos más responsables. La comunicación a veces es muy desfasada, sobre todo cuando este sistema que se utiliza de bajar la información en cascada desde las diferentes instancias de la SEP, en este caso de la Administración Federal. Hay ocasiones en que nos llega información de hoy que era para ayer, ¿no? Tenemos que haber bajado las inspecciones o las escuelas. En el área se carece de una verdadera planeación. Siempre estamos trabajando con lo que nos llega en el momento, siempre estamos innovando, pues, implementando más bien las acciones, y no hay una planeación como tal. También tenemos carencia de recursos materiales. En ocasiones pues, tenemos que desembolsar de nuestra bolsa para comprar papelería, todo esto, ¿no? No existe un liderazgo compartido, es decir, nuestras autoridades no delegan a veces las responsabilidades como debiera ser. Siempre quieren ejercer ellos siempre el liderazgo. Hay un exceso de carga administrativa. Esto no es ajeno a ustedes, seguramente lo han vivido, lo han escuchado en las direcciones operativas. Más que hacer trabajo académico, hacer trabajo pedagógico con las escuelas, con los maestros, pues hacemos mucho trabajo administrativo, y a veces ni administrativo. Por ahí más adelante vamos a ver
algunas de las acciones, algunas de las actividades que desempeñamos. Ausencia de un verdadero trabajo académico, ya lo había comentado. Aquí trato de describir el problema que estoy trabajando, que estoy investigando. Dice: el problema que más preocupa es el exceso de carga administrativa, apoyo y asistencia. Hacemos trabajos de recepcionista, de mandadero, de chofer, de coordinador de eventos, organizar reuniones, captura de datos, llenado de formatos, coordinar programas, concursos, incluso hasta de cargador hacemos en ocasiones. En el texto, la Sociedad Técnica de Escuela de Bolivia da a conocer algunos testimonios como el siguiente. Dice: para muchos de nosotros ser asesores es algo que nos indica el supervisor, somos una especie de ayudantes, llenados de documentos y formatos, lo había mencionado anteriormente. Sobre todo en las inspecciones, los compañeros que están ejerciendo esta función a nivel de inspección, muchas veces hacemos, pues estamos a la disposición del inspector. Si no obedecemos las instrucciones que quiera el inspector, pues muchas veces somos removidos. La asesoría académica de la escuela, dice Bolivia, que se refiere a asesorar, y esto consiste en capacitar, en ayudar a los maestros para decir qué cursos tomar, conocer los nuevos materiales y valorar los métodos que están utilizando. Después, para Bolivia, esto es asesorar. También dice que es acompañarles en sus prácticas para avanzar cómo les va y cómo pueden mejorarlas. Es decir, que esto es lo que debiéramos estar trabajando. Antunes dice que es acompañar e ir al lado del otro, no tirar de un extremo de un acuerdo o proyecto para que otros vayan detrás realizando las ideas y decisiones de otros. Esto sería bastante, tampoco es empujarle para no confrontar cómo le va. Es decir, que tendremos que estar de cerca con los maestros. En el caso de la asignatura de matemáticas, pues tendría que estar apoyándoles en los procesos de enseñanza, ¿no? Métodos, metodología. Y bueno, aquí está la pregunta y el objetivo de la investigación. Y la pregunta es: ¿de qué manera desarrolla el asesor técnico pedagógico competencias académico-administrativas relacionadas con la gestión escolar? Y el objetivo es interpretar el desarrollo de competencias relacionadas con la gestión escolar y pedagógica del asesor técnico pedagógico. Esta figura del asesor técnico pedagógico, ahora en la nueva ley del servicio profesional docente, sí la contempla, la sigue contemplando. De hecho, no hay documento alguno hasta ahorita que contemple esta figura. Esta figura fue implementada debido a la expansión del servicio educativo. Cuando se expandió, pues fue cuando se creó esta figura del asesor técnico pedagógico, precisamente para coordinar programas, para apoyarlas. Pero no hay ningún documento, hasta ahorita no hay ningún documento, salvo la ley del servicio profesional docente que acaba de salir, que contempla esta figura, pero ya no será una figura externa, sino que será una figura interna, es decir, que va a trabajar ya en los centros escolares, en cada una de las escuelas. De hecho, no sé si ya hayan visto el nuevo organigrama de la escuela de educación básica. Contempla un subdirector administrativo, un subdirector técnico, 3 promotores, un promotor de TICS, un promotor de lectura y un promotor de buenas prácticas. Entonces, ahora el asesor técnico pedagógico, por ejemplo, será un asesor interno, es decir, que estará en cada uno de los centros escolares. Y bueno, aquí
trato de hablar un poco de lo que es la gestión educativa. Esta se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de objetivos a corto plazo. Es la acción principal de la administración y es el intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pueden alcanzar. Algunos autores como Wilfred y Stoner asumen el término gestión como la disposición y organización de recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. Es decir, pues, que son todas estas acciones que se vienen dando dentro del sistema educativo, desde la cúpula hasta aterrizar en la escuela, en el salón de clases. Más adelante trato de especificar los tipos de gestión. Para Posner, la gestión educativa estratégica es una nueva forma de comprender, organizar y conducir tanto el sistema educativo como a la organización escolar. Se ha clasificado para su estudio en 3 categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y niveles de complejidad del sistema. Se ha clasificado en gestión institucional, gestión escolar y gestión pedagógica. De acuerdo con este otro autor, lograr una gestión educativa, una gestión institucional educativa eficaz es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas federales y estatales para abrir caminos y para facilitar vías de desarrollo hacia un verdadero cambio educativo desde y para las escuelas. Se entiende por gestión escolar el ámbito de la cultura organizacional conformada por directivos, el equipo docente, las normas, las instancias de decisión y los factores que están relacionados con la forma peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se ubica, y esto está en un documento de la SEP 2001. La gestión pedagógica, dice Batista Rodríguez, señala que la gestión pedagógica es el quehacer cotidiano de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión para el aprendizaje. Y bueno, esta es la gestión que se da al interior de las aulas, con los procesos de enseñanza, con los estilos y ritmos de aprendizaje de los chicos. En el ámbito internacional, España es uno de los países que ha implementado la asesoría en los centros educativos, principalmente a partir de la implementación de la LOGE, que es la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, publicada el 4 de octubre de 1990. Pero al igual que en nuestro país existe poca investigación sobre el tema, su definición y la descoordinación entre las actuaciones de los distintos agentes dedicados a dichas tareas. Si observamos, no hay mucha diferencia con nuestro país, no hay investigación con respecto al sector técnico pedagógico y hay una gran descoordinación entre las acciones que se llevan a cabo. Y bueno, para algunos autores como Nieto y Portela, dice que al hablar de asesoramiento se refiere a los procesos de ayuda en la mejora escolar, la cual definen como un esfuerzo sistemático y constante orientado al cambio en las condiciones de aprendizaje y otras condiciones internas en una o más escuelas con la fin de lograr más eficazmente las metas educativas. Algunas de las funciones del asesor, según este autor, dice que es la evaluación de prácticas escolares, ayudando a los centros a conocerlas y sistematizarlas, desarrollo de materiales, métodos y procedimientos, demostrar y modelar nuevas prácticas y métodos educativos, establecimiento de relaciones entre centros o grupos implicados en proyectos similares, la formación de profesores de nuevas prácticas educativas. Estas son algunas de las funciones que deberíamos estar
de la gestión escolar prevalece una visión empresarial, y que esa visión empresarial es la que principalmente ocasiona todas las problemáticas que el profesor Margarito ya nos planteó, que más que funciones del asesor, como nos mostraba en la última diapositiva, son disfunciones del asesor técnico-pedagógico las que se llevan a cabo, porque como él lo dijo, es más de mandadero, de chofer del supervisor o de quien se le antoja a capricho de hacer uso y abuso de la autoridad, así lo denominaría yo, y que eso precisamente hace rico este trabajo, esta investigación que se pretende realizar, porque pues en esta pues aparentemente nueva faceta en la cual el asesor técnico pedagógico cobra importancia al interior de las escuelas, que es donde siempre debió haber estado, y que pues no ha redituado realmente el esfuerzo que se podría esperar. Bueno, detalles como estos pues ya los hemos platicado él y yo, los estamos definiendo, pero pues también quisiera no dejar pasar por alto que en esta visión empresarial pues se quiere todo forzar, como que a veces ni el calzador funciona, porque pues esta visión empresarial no es compatible con las escuelas concretas que tenemos en el Distrito Federal, por ejemplo, en donde se viven problemáticas diversas y distintas en cada una de las escuelas. Cada una de las escuelas pues tiene problemas particulares, de ahí que lo haga en términos de Eisner una escuela concreta, con profesores concretos, con alumnos concretos, y que pues habrá que ver, porque por ejemplo ya hay trabajos de alguna manera que el modelo de los Estados Unidos pues ha dado pues no los resultados esperados, y podemos consultar el estudio que se presenta de Harper School en el capítulo 10 de Royal State, se me olvida el título de investigación con estudio de casos, y bueno, ahí nos podemos dar cuenta cómo ya desde hace muchos años han llevado a cabo el plan de mejora, y que ese plan de mejora, dadas las características de la propia escuela, no es posible llevarla con la eficacia y la eficiencia que la visión empresarial permea a las escuelas, y que pues en definitiva pues no trabajamos con máquinas como en una empresa, como en una fábrica. Eso lo hace todavía más complejo de lo que podemos esperar según la visión que yo podría plantear. Y bueno, en términos generales, yo ya más después le haré saber al profesor Margarito algunas cuestiones que hemos estado revisando respecto al formato de la APA, y que pues las vi todavía presentes, pero pues yo creo que eso lo podemos ir todavía mejorando y precisando. Gracias, maestro. La idea de intervenir o de investigar e intervenir con el ATP, o lo que hacen los ATPs actualmente, me parece más que pertinente. Lo que se me hace difícil es la viabilidad desde tu posición, es decir, desde tu posición actual. En primer lugar, ahí hay dos problemas. Uno, en primer lugar, tú desde tu posición actual puedes intervenir para generar competencias, que ese es un punto que además queda entredicho en tu exposición, porque no lo manifestaste claramente. Tú dijiste, ¿de qué manera desarrolla las competencias? Bla, 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 bla. Pero no dijiste que querías generar unas competencias. Pero queda entredicho. Supongo que hay que hacerlo de manera explícita. Bueno, de hecho debe de hacerse explícito. Y desde tu posición, ¿es posible que hagas intervención para desarrollar competencias que además tendrías que definir o especificar cuáles en específico, pues, desde los estudios que ya están realizados o desde el diagnóstico que realices? En segundo lugar, yo veo otro segundo problema. Tú lo dijiste, la gente o la secundaria está cambiando. Va a haber asesores para funciones muy específicas.
¿cuál es el futuro del ATP como existe actualmente? Es posible que tú hagas un análisis de lo que está pasando actualmente y de aquí a un año, de hecho, de aquí a un año, siga como siga, las cosas ya cambiaron, ¿no? Pero pueden cambiar radicalmente. Se habla mucho de que van a desaparecer los ATP, se habla mucho de que van a ser reubicados en un u otro lugar. Ese es un problema importante, no es tu culpa, solo tienes que pensar si va a ser viable la intervención y el trabajo de aquí a un año, que es cuando tú ya debes de estar haciendo una intervención. Eso por una parte. Por otra parte, recomiendo que redactes la pregunta que planteaste de manera adecuada, porque pudiera ser que en vez de qué manera desarrolla competencias el ATP relacionadas con la gestión escolar, pues a lo mejor lo que quieres hacer es saber cuáles son las competencias que tiene, ¿no?, para desarrollar, y así lo puedes plantear en vez de qué manera desarrollar. Eso me lleva como a trayectorias de formación o historias formativas o carreras formativas, pero eso no es lo que tú buscas, porque además para hacer un trabajo o un diagnóstico de esa naturaleza tendrías que hacer uso de un pequeño marco teórico que no te conviene, ¿no? Y buscar el concepto carrera, trayectoria, desempeño, no sé, muchas cosas. Pero en cambio, si ves o analizas y diagnosticas cuáles son las competencias, el problema aquí que yo veo es que yo todavía no escucho en tu trabajo cuáles son las competencias. Mencionaste algunas o algunos saberes, ¿no?, que debería de hacer, y algunas funciones, pero habría que delimitar qué son saberes, qué son funciones, qué son conocimientos, qué son, y de plano hacer como una caracterización desde la literatura para saber si hay o no hay delineadas algunas competencias para el ATP. Para mí que no, pues, pero sí hay para un asesor, es posible, pero a lo mejor para un ATP no. A lo mejor en el manual de funciones, si es que hay tal cosa, porque además creo que normalmente existe el puesto, ¿no? Y luego, entonces, bueno, pero habría que preguntarse cuáles son esos saberes, competencias que tiene y que desarrolle en su práctica cotidiana. Pero, y vuelvo a lo que había dicho anteriormente, no planteaste las preguntas y objetivos de intervención, que ese es el propósito principal de lo que estás haciendo aquí. Una recomendación: cuando hagan presentación, no lean más que cuando sea una cita o cuando sea un testimonio. Lo demás no lo lean, demerita mucho su exposición. Hagan nada más, por ejemplo, si es como decía yo una vez, si no lo puedo decir yo mejor que el autor, pues entonces leo al autor y lo pongo tal cual. Si no, yo lo tengo que decir, ¿no? No leíste todo, por supuesto, pero sí leíste una buena parte. Y luego platicaremos, pero yo vi una desarticulación todavía. Empezaste muy bien con el planteamiento, me pareció bien enlazado, pero hay una desarticulación entre el planteamiento, el marco teórico que hablaste de gestión, no lo articulaste, y esta última parte que hablaste de España, del estado del conocimiento, pero nada más hablaste de España, y como que además no lo articulaste con lo demás, y nos debes el diagnóstico, que eso debe estar considerado en este curso, o cuando menos una parte, no el diagnóstico, dijimos que una parte. Ok, sí. Nos queda un minuto, si alguien quiere hacer una participación de un minuto nada más. Luis, iba a... ¿No?